Pero lo que me reveló de improviso el amor de la princesa fue un hecho particular sobre el que no insistiré aquí, porque forma parte de un relato totalmente distinto en el que Monsieur de Charlus dejó morir a una reina antes que faltara la cita con el peluquero que debía rizarle el pelo con tenacillas, por un cobrador de ómnibus ante el que se sintió singularmente intimidado. Nota de la presente edición. En este punto, el manuscrito desarrollaba el amor desdichado de la princesa de Guermantes por el barón de Charlus, que prefiere a un revisor de ómnibus. De este amor de Charlus han quedado residuos sin explicación en el texto. Proust eliminó en noviembre de 1921 este episodio cuando publicó en las Œuvres Libres, bajo el título de Jalousie, buena parte del capítulo primero de Sodoma y Gomorra. Y aunque en carta a Gaston Gallimard, 14 de octubre de 1921, comunica a su editor que el largo corte lo he puesto en un sobre y solo tendré que volver a colocarlo, no lo hizo. Según los estudios proustianos, no habría sido por olvido, sino por autocensura. Es el único texto de la búsqueda del tiempo perdido en que Sodoma aparece como una perversidad, alterando la perspectiva que sobre la homosexualidad ofrece el resto de la novela. El texto proustiano es el siguiente. Si yo hubiera conservado dudas sobre el conocimiento que la princesa tenía de los gustos de Monsieur de Charlus, habría sido desengañado una noche en que, como desde hacía algún tiempo, me repetía lo triste que estaba y luego me hablaba de Monsieur de Charlus. Para ahorrarle, aunque fuera el precio de un dolor, las decepciones que en mi opinión debían esperarle, le dije que ciertos hombres, y a menudo los más notables por inteligencia y los más delicados de sensibilidad, no podían pedir la satisfacción de sus deseos más que a mujeres extremadamente vulgares, a rameras, a criadas, a veces a putas de las calles. Y le dije que me temía, según lo que algunos amigos suyos me habían dicho, que Monsieur de Charlus fuese de esos hombres. No creerá que no sé todo, me dijo ella posando sobre mí sus miradas de una dureza admirable. Luego, dando la impresión de no haber comprendido ella misma lo que acababa de decir, respondió a mis palabras y me preguntó si no creía que hombres como aquellos de los que yo hablaba no podían de todos modos sentir amor por una mujer a la que admirasen estéticamente, y si el amor de esa mujer no acabaría, a fuerza de conmoverlos, por desencadenar el suyo. El amor es una gran fuerza, no es indiferente sentirse amado. Mi opinión, que callé, es que el amor es en efecto una gran fuerza, pero distanciadora, y no es indiferente sentirse amado porque eso impide amar. Ni siquiera sé por qué le hago la pregunta, me dijo. Conozco tantos ejemplos de mujeres que han terminado inspirando el amor que sentían, y podría ser cierto lo que decía, quimeras análogas a aquellas en las que nuestro deseo quería creer y que nuestra razón nos enseñó que eran imposibles. Al final de nuestras vidas descubrimos, tras una larga experiencia, que para algunos tales quimeras se han realizado, porque la diversidad de las circunstancias y de los seres es tal en la naturaleza que casi no existe ninguna combinación que no pueda producirse, aunque en apariencia sea una excepción a las leyes que nos parecen más seguras. Pero el hecho de que, hojeando en la colección de periódicos del mundo entero durante 10 años, encontremos el relato de una vida cuyo lado las hazañas de los 45, las venganzas de los 13 de Balzac y del Monte Cristo, las proezas de Sherlock Holmes, se han cumplido, no ha de seguirse que, si después de haber leído esas obras nos decidimos con algunos amigos a realizar las hazañas de esos héroes, no nos veamos detenidos a los 15 días. En sociedad se notaba la febrilidad de la princesa, su miedo, ella que todavía estaba muy lejos de envejecer y a la que la agitación nerviosa en que ahora vivía impedía mantener el aire joven. Incluso un día, en una cena en la que también estaba invitado Monsieur de Charlus, y en la que por eso llegó radiante pero rara, me di cuenta de que esa rareza se debía a que, creyendo darse buen aspecto y un aire más joven, se había, sin duda por primera vez en su vida, pintado completamente. Exageraba incluso aquella excentricidad de toilette que siempre había sido un poco su punto flaco. Bastaba que hubiese oído a Monsieur de Charlus hablar de un retrato para que mandase copiar los adornos y los llevase. Un día en que, tocada así con un sombrero inmenso copiado de un retrato de Gainsborough, más
más vale poner un pintor cuyos sombreros fuesen extraordinarios, volvía sobre su tema habitual ahora de la tristeza que debía suponer ir envejeciendo, y citaba a ese propósito una frase de Madame Recamier, diciendo que sabría que había dejado de ser bella cuando los pequeños desollinadores ya no se volviesen en la calle. Tranquilícese, mi pequeña Marie, respondió la duquesa de Guermantes con una voz cariñosa para que la dulzura afectuosa del tono impidiese a su prima molestarse por la ironía de las palabras. Le bastará con llevar sombreros como el que lleva. Puede estar segura de que se volverán siempre. Ese amor que se empezaba a cuchichear que sentía por Monsieur de Charlus, unido a lo que poco a poco iba descubriéndose de la vida de éste, fue casi tan gran ayuda a los antidreyfusistas como el origen germánico de la princesa. Cuando un espíritu vacilante hacía valer en favor de la inocencia de Dreyfus que un cristiano nacionalista y antisemita como el príncipe de Guermantes había sido convertido a creer en ella, respondían: «¿Pero es que no se ha casado con una alemana?» «Sí, pero ¿y esa alemana no es viciosa? ¿No está enamorada de un hombre que tiene gustos especiales?» Y por más que el dreyfusismo del príncipe no le hubiera sido sugerido por su mujer, ni tuviese relaciones con las costumbres del varón, el antidreyfusista filósofo concluía: «Ya lo ven, el príncipe de Guermantes quizás sea dreyfusista con la mejor buena fe del mundo. La influencia extranjera ha podido ejercerse sobre él de una forma oculta. Esa es la manera más grave. Pero un buen consejo: cada vez que encuentren ustedes un dreyfusista, rasquen un poco. No muy lejos encontrarán el gueto, el extranjero, la inversión o la wagneromanía. Y se suspendía de manera cobarde la conversación, porque habría sido necesario confesar que la princesa era una wagneriana apasionada. Cada vez que la princesa sabía que yo debía ir a su casa, y como sabía que veía a menudo a Monsieur de Charlus, preparaba sin duda cierto número de preguntas colocadas con bastante prudencia para que no pudiese darme cuenta de lo que tras ella se ocultaba, y que debía ser para poder controlar si tal afirmación, tal excusa de Monsieur de Charlus, referida a cierta dirección, a cierta noche, eran verdaderas o no. A veces, durante toda la duración de mi visita, no me hacía ninguna pregunta, por insignificante que hubiese podido parecer, y trataba de hacerme notar que no me hacía ninguna. Y, después de haberme dicho adiós, con la puerta ya abierta, como sin premeditación, me hacía 5 o 6. Y así iban las cosas cuando una noche me mandó a buscarme. La encontré presa de una agitación extraordinaria. A duras penas reprimía los sollozos. Me preguntó si consentía en encargarme de una carta para Monsieur de Charlus, y me suplicó entregársela a cualquier precio. Corrí a casa de éste. Estaba delante del espejo, quitándose un poco de polvos. Tomó conocimiento de la carta, la más desesperada de las llamadas, como después supe, y me encargó responder que era materialmente imposible aquella misma noche, que estaba enfermo. Mientras me hablaba, de un jarrón iba sacando una tras otra rosas de un matiz diferente. Las probaba en su jal y miraba en el espejo qué tal le iba su cutis, sin poder llegar a decidirse por ninguna. Entró su ayuda de cámara a decirle que había llegado el peluquero. El varón me tendió la mano para despedirse de mí. «Pero se le ha olvidado las tenacillas de rizar», dijo la ayuda de cámara. El varón montó en una cólera terrible. Solo la vista del color rojo que iba a echar a perder su cara le forzó a recuperar un poco de calma, a la que sin embargo se mezclaba una desesperación más amarga todavía de la que hacía un rato, pues no eran solo los cabellos que quedarían menos suaves de lo que hubiera podido quedar, sino la piel más roja y, debido al sudor, la nariz reluciente. «Puede ir a buscarlas», insinuó el ayuda de cámara. «Pero yo no tengo tiempo», gimió el varón en una queja destinada a producir un efecto de terror igual a la más violenta de las cóleras, aunque produciendo, pese a todo, menos calor en quien la exhalaba. «No tengo tiempo», sollozó. «Tengo que salir dentro de media hora o llegaré tarde». «Entonces, ¿quiere el señor varón que pase?» «Pues no sé, no puedo prescindir de un golpe de tenacillas». «Dile que es un bruto, un malvado, díselo». Mientras yo salía y corría a casa de la princesa,
Jadeante, ella volvió a trazar algunas palabras que me pidió llevar de nuevo. Abuso de su amabilidad, pero si supiera usted por qué. Volví a casa de Monsieur de Charlus. Poco antes de llegar a su morada, le vi que se reunía con Jupin delante de un coche de punto parado. El faro de un auto que pasaba iluminó por un segundo en el fondo del simón la gorra y la cara de un conductor de ómnibus. Luego no pude seguir viéndole, porque había mandado situar el carruaje en un rincón oscuro en la esquina de un callejón totalmente negro. Entré en el callejón para que Monsieur de Charlus no me viese. «Deme un segundo antes de montar», le dijo Monsieur de Charlus a Jupin. «¿No se me ha deshecho el bigote?» «No, está usted soberbio. Te pitorreas de mí. No utilices palabras como esa, no le van. Eso está bien para el que usted va a ver. Ah, tiene un poco de pinta de golfo. No detesto eso. Pero dime, ¿qué tipo de hombre es? ¿No será demasiado delgado?» De suerte que comprendí que si Monsieur de Charlus no iba en socorro de la maravillosa princesa loca de dolor, no era siquiera por una cita con un ser amado o simplemente deseado, sino por la presentación arreglada con alguien al que nunca había visto. No, no es delgado, más bien regordete, ajamonado. No te preocupes, es totalmente de tu tipo. Ya verás, quedarás contento, pequeñín mío, añadió Jupin, empleando con el varón una expresión que parecía tan poco directamente apropiada e igual de ritual que cuando los rusos llaman a un transeúnte mi padrecito. Entró con Monsieur de Charlus en el coche de punto, de modo que yo no habría debido poder seguir oyendo, pero en su turbación Monsieur de Charlus no solo descuidó cerrar el cristal, sino que sin darse cuenta y para aparentar que estaba a gusto, empezó a hablar en el tono sonoro y agudo que adoptaba cuando estaba representando. «Estoy encantado de conocerle y sobre todo confuso por haberle hecho esperar así en este mal simón», dijo para tapar con palabras el vacío de su pensamiento ansioso, y sin pensar que aquel mal simón debía de parecer muy bueno a un revisor de ómnibus. «Espero que me haga usted el placer de pasar conmigo una velada, una confortable velada. ¿Nunca está libre más que por la noche? Menos el domingo. Ah, está usted libre el domingo por la tarde. Es perfecto. Eso lo simplifica todo. ¿Le gusta la música? ¿Va alguna vez al concierto? Voy a menudo. Ah, muy bien, muy bien. Ya ve lo bien que ya nos entendemos. Estoy totalmente encantado de conocerle. Podemos ir al Concert Colón. Con frecuencia tengo la platea de mi prima de Guermantes o de mi primo Philippe de Coburg. El varón no se atrevió a decir el rey de Bulgaria, por miedo a dar la impresión de ser un farolero. Pero aunque el revisor de ómnibus no hubiese comprendido absolutamente nada de esa frase y no tuviera noción alguna sobre los Coburg, este apellido principesco pareció demasiado llamativo incluso a Monsieur de Charlus, quien, para no dar la impresión de sobreestimar lo que ofrecía por modestia, se puso a despreciarlo. «Sí, mi primo Philippe de Coburg, usted no lo conoce». E inmediatamente, como un rico diría a un viajero de tercera, «ahí se va mucho mejor que en primera». En el fondo es una razón de más para envidiarle a usted, porque es tan tonto el pobre. Ni siquiera es que sea tonto, es molesto. Todos los Coburg son así. Además, de todas formas le envidio. Debe ser tan agradable esa vida suya al aire libre, mientras se ve a tanta gente distinta, y encima en un rincón encantador bajo los árboles, porque creo que mi amigo Jupin me ha dicho que su línea termina en la Muette. A menudo he querido vivir por ahí. Es lo más hermoso que hay en París. Entonces, de acuerdo, iremos a Concert Colón. Podremos echar la cortina de la platea. No es que no me halagaría que me viesen con usted, pero está más tranquilo. Es tan molesta la gente, ¿verdad? Aunque no digo eso por mi prima Guermantes, que es encantadora y muy hermosa. Igual que los eruditos tímidos que temen ser tachados de pedantería, abrevian una comparación culta y no consiguen sino parecer más largos al volverse totalmente oscuro. Así el varón, al tratar de oscurecer el brillo de los grandes nombres que citaba, volvía sus palabras completamente ininteligibles para el revisor del ómnibus. Al no comprender sus términos, trataba de discernirlos a partir de las entonaciones, y como éstas eran las de alguien que se excusa, empezaba a temer que no recibiría la cantidad que Jupin le había hecho esperar. Cuando va al concierto al domingo, ¿también va a Colón?, preguntó el varón. ¿Cómo dice? ¿A qué concierto va usted los domingos?, repitió el varón algo molesto. Unas veces a Concordia, otra al
aperitif concert o al concert mayor, pero prefiero desentumecer las piernas. Es una lata estar sentado toda la jornada. No me gusta mayor. Hay un género afeminado que me desagrada horriblemente. En principio me horrorizan todos los hombres de ese género. Como mayor es popular, el revisor comprendió lo que el varón decía, pero menos porque éste había querido verle, puesto que no podía ser por lo que detestaba. Podríamos ir junto a los museos, continuó el varón. ¿Has estado alguna vez en el museo? No conozco más que el Museo del Louvre y el Museo Greville. Volví a casa de la princesa, llevándole de vuelta su carta. Decepcionada, hizo contra mí un gesto de cólera del que se excusó inmediatamente. Va a odiarme, me dijo. No me atrevo a pedirle que vuelva por tercera vez. Mandé parar un poco delante del callejón y me adentré por él. El coche de punto seguía estando allí. El señor de Charlus le decía a Lupin: bueno, lo más práctico es lo siguiente. Baja tú primero con él y ponle en su camino y ven a reunirte conmigo aquí. Vamos, espero volver a verle. ¿Cómo haremos? Bueno, podría enviarme usted una nota cuando salga para ir a comer a mediodía, dijo el revisor. Si utilizó esa expresión que se aplicaba con menos exactitud a la vida de Monsieur de Charlus, que no salía para ir a comer a mediodía, que a la de los empleados de ómnibus y de otros, no fue sin duda por falta de inteligencia en el revisor, sino por desprecio del color local. Continuador de los grandes maestros, trataba al personaje de Monsieur de Charlus como un Veronés o un Racine a los del marido de Cana o de Orestes, uno de los cuales muestra al marido de Cana y el otro, Aquiles, como si ese judío y ese griego legendarios hubiesen formado parte el uno del fastuoso patriciado de Venecia, el otro de la corte de Luis XIV. El señor de Charlus no creyó que debía darse cuenta de la inexactitud y respondió: no, será más sencillo que arregle usted eso con Lupin. Ya le hablaré yo. Buenas noches, he quedado encantado, añadió sin poder desprenderse de su amabilidad de hombre de mundo ni de su altivez de gran señor. En ese momento quizá era tanto más mundano cuanto que no estaba en sociedad, porque cuando salimos de nuestros hábitos, la timidez nos vuelve incapaces de invención, y para casi todo apelamos al recuerdo de esos hábitos, y así los hábitos se ejercen con más fuerza sobre actos en los que nos creíamos liberados de ellos, casi de la manera de esas intoxicaciones que crecen cuando se interrumpe el empleo del tóxico. Salió Lupin con el revisor. Bueno, ¿qué te había dicho yo? Dijo Lupin. Ah, cuántas veladas como esta necesitaría. Además, me gusta mucho oír hablar así, tranquilamente. Es un tipo que no se arrebata. ¿No será un cura? No, para nada. Se parece a un fotógrafo en cuya casa estuve una vez para hacerme una foto, un retrato. Es él. Tampoco, dijo Lupin. Bromista, dijo el revisor, que creía que Lupin pretendía engañarle y que temía, por haberse mostrado Monsieur de Charlus muy vago sobre las citas futuras, que le dejaría plantado. Bromista, ¿vas a decirme que no es el fotógrafo? Le he reconocido perfectamente. Vive en el 3 de la calle de Echelle. Tiene una perrita negra que se llama incluso, me parece, Love. Ya ves que lo sé. Es una idiotez lo que dices, respondió Lupin. No digo que no haya un fotógrafo que tenga una perrita negra. Te digo que no es el que te he presentado. Bueno, como quieras, pero yo sigo en mi idea. Puedes seguir con ella, a mí me importa un bledo. Mañana pasaré a hablar contigo para la cita. Lupin volvió al coche de punto, pero el varón, nervioso, ya se había apeado. Está bien, es educado, amable, pero ¿cómo tiene el pelo? No será calvo al menos. No me he atrevido a pedirle que se quitara la gorra. Yo estaba emocionado como una novia. ¿Qué niño grande estás hecho? En fin, vamos a hablar, pero para la próxima vez preferiría verle en el ejercicio de sus funciones. Yo iría, por ejemplo, en taxi a la Muette, y allí ocuparía en su tranvía el rincón del final, a su lado, e incluso si fuera posible, pagando el doble, me gustaría que hiciese cosas bastante crueles. Por ejemplo, que fingiera no ver a las viejas que hacen señas al tranvía y que luego no tendrían otro. ¡Qué vicioso eres! Pero eso, Coco, no es fácil, porque también está el conductor.
Entiéndelo, tiene que estar bien visto en su trabajo. Salí del callejón. Me acordaba de la soirée en casa de la princesa de Guermantes. La soirée que, cuando estaba contándola, he interrumpido con este paréntesis anticipador, pero a la que voy a volver, en que Monsieur de Charlus se defendía de estar enamorado de la condesa Molé y me decía que si supiésemos leer en el pensamiento de las personas que conocemos, quedaríamos a menudo muy sorprendidos viendo que en él el mayor espacio lo ocupa una cosa muy distinta de lo que creemos. Al salir del callejón me llegué hasta el palacete de Monsieur de Charlus. Este aún no había vuelto. Dejé la carta. Al día siguiente se supo que la princesa de Guermantes, tomando un medicamento por otro, se había envenenado. Accidente tras el que estuvo varios meses entre la vida y la muerte, y se retiró de la vida social durante varios años. Algunas veces me ha pasado luego, al coger el autobús, pagar mi viaje al revisor que Jupin había presentado en el coche de punta a Monsieur de Charlus. Este revisor era un hombre gordo, feo, granujiento, con una vista escasa que ahora le hacía llevar lo que François llamaba lentes. Nunca he podido verle sin pensar en la emoción, luego en el estupor de la princesa de Guermantes, si yo hubiera podido tenerla a mi lado y decirle: espere, voy a enseñarle a la persona por la que Monsieur de Charlus resistió a sus 3 llamadas, la noche en que usted se envenenó, a la persona de la que le han vencido, a la persona de la que le han venido todas las desgracias de su vida. Va a verla, no está lejos de aquí. Indudablemente el corazón de la princesa hubiese latido entonces con mucha fuerza, y a su curiosidad tal vez se hubiese mezclado una secreta admiración hacia un ser que había sido lo bastante seductor para volver a Monsieur de Charlus, tan bueno con la princesa, insensible a sus ruegos. ¿Cuántas veces, lo creyese hombre o mujer, en su pesar mezclado de odio y pese a todo de simpatía, había debido prestarle el más noble de los rostros? Entonces, al ver a este granujiento, feo, vulgar, con unos ojos rojos y miopes, ¡qué choque! La causa de nuestras penas, encarnada en un cuerpo amado por otro ser, a veces nos resulta sin duda comprensible. Los viejos troyanos se decían viendo pasar a Helena: nuestro mal no vale una sola de sus miradas. Pero tal vez lo contrario sea más frecuente, porque del mismo modo que, a la inversa, mujeres admirablemente bellas siempre han sido abandonadas por su marido, es frecuente que unos seres feos, a los ojos de casi todo el mundo, exciten amores inexplicables. Y es que también puede decirse del amor lo que Leonardo decía de la pintura, que es una cosa mental. Por otra parte, ni siquiera se puede decir que el caso de los viejos troyanos sea más o menos frecuente que el otro caso, la estupefacción ante el ser que ha causado nuestras penas, porque solo con dejar pasar un poco el tiempo, el caso de los viejos troyanos se confunde casi siempre en el otro. No hay más que un caso. Si nunca se hubiera visto a Helena, y a poco que ésta tuviera por destino envejecer mucho tiempo y mal, si un día hubieran dicho los troyanos: vais a ver a la famosa Helena, es probable que ante una viejecita coloradota, engordada, informe, no habrían quedado menos estupefactos de lo que habría quedado la princesa de Guermantes ante el revisor del autobús.